conecten. Que se acaben de conectar los compañeros y seguimos, ¿sí? Ahí se puede ver claramente la pizarra. Sí, profe. Ya, perfecto. Déjenme mover eso acá también. Ya le puse el permiso también para la grabación, Gracias, profe. que parece que está muy acostado. Ahí está claro, creo. Ya. A ver, ahorita sí vamos a ver más bien ¿cómo es? En la pizarra. Ya, estábamos viendo las reglas de tres y las proporciones. Ya habíamos visto cuándo es directa y cuándo es indirecta. Entonces, estábamos hablando primero de las reglas de tres directa. Sí. En este caso decíamos nosotros que las proporciones igual van a ser directas, ¿cierto? O iba a haber una relación directamente proporcional, que es lo mismo que decir proporciones directas. Y lo que decíamos es que si yo tengo dos variables, ¿no es cierto? Yo que sé, una X y una Y, voy a tener valores. A esa B, no le pongamos X y Y porque voy a poner X. ¿Cómo sé esa X? Cuando yo pongo a X aquí es la parte que a mí me está faltando, lo que me está preguntando. Para yo obtener este valor de X, que era mi incógnita, lo que decíamos, mi X va a ser igual a B por C sobre A. Es decir, multiplico este por este y divido para A. O en otras palabras, o como saben decir ustedes, multiplico en cruz. Sí, cuando yo quiera sacar el valor de X y sepa que mi proporción es directa, voy a decir, o voy a multiplicar en cruz B por C dividido para A y de esta manera obtengo X. Utilizando las proporciones, ustedes tenían a esa B como C esa X. Y voy a obtener lo mismo. Cuando veíamos en las proporciones, esto era igual a multiplicar A por X igual a B por C, ¿no es cierto? Multiplico la A por la X y la B por la C. Si yo quiero obtener X y la quiero dejar sola a esta, lo que hago es esta que está multiplicando a la X, pasa a dividir. X va a ser igual a B por C sobre A, que es lo mismo que teníamos multiplicando en cruz. A veces suelen hacer ustedes más por este número. Sí, puedo hacer cualquiera de los. Para poner esto de una manera más práctica, vamos a ver un ejercicio. Dice,
Ya dice, se hizo la compra de 18 televisores por $9,000 el mes de mayo. En el mes de junio se quieren comprar 24 televisores. ¿Cuánto? La pregunta. Sí. Ya. Digamos que tenemos ese ejercicio. Dice que se hizo la compra de 18 televisores por $9,000 el mes de mayo. En el mes de junio se quieren comprar 24 televisores. ¿Cuánto necesito? Entonces, antes de empezar a resolver un ejercicio de este tipo, lo que yo tengo que hacer es identificar las variables. ¿Qué variables tendríamos aquí? ¿Cuáles serían las variables? Lo que está variando o cambiando. Dígame. La cantidad de compra de televisores. Ya el número de televisores, ¿cierto? O la cantidad de televisores. Con el número de televisores. Es la una variable, colocamos de esta manera. Y la otra variable, El precio. ya, el precio. Y este precio está en dólares. Una vez identificadas las variables, yo voy a colocar de alguna forma lo que me dice el ejercicio. Voy a pasar este lenguaje escrito a un lenguaje algebraico o matemático. Entonces me dice, se hizo una compra de 18 televisores. Pongo aquí 18 televisores por $9,000. El precio iría aquí, $9,000. En el mes de junio se quieren comprar 24 televisores. Mi otro dato es 24 televisores. Me pregunto, ¿cuánto dinero necesito? Estaría aquí, no sé, ¿no es cierto? En esta parte ya no sé cuánto necesito para estos 4 televisores y yo la voy a llamar X. Una vez hecho eso, tengo que identificar si es una relación directa o inversa. Si yo tengo 18 televisores, me cuestan $9,000. Si yo tengo más televisores, ¿me van a costar más o menos? Si está aumento. Más. Más, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este caso, si televisores aumenta, si el número de televisores aumenta, el precio aumenta. Como ustedes ven, si la una aumenta, la una variable aumenta, la otra también aumenta, por lo tanto yo aquí voy a decir que hay una relación directa o es directamente proporcional. Si yo identifico que es directamente proporcional, la forma de resolver va a ser la que yo tengo aquí. Puedo utilizar hago en cruz o hago la proporción. Si utilizo la de hacer en cruz, simplemente hago esto, ¿no es cierto? En mi planteamiento y digo que X va a ser igual a 24 por 9,000 dividido para 18, ¿no es cierto? 24 por 9,000 dividido para 18. Una vez hecho eso, yo puedo pasar a simplificar la sexta 3, la sexta 4, la tercera 1, la tercera 3,000. 4 por 3 son 2. Por lo tanto, en este caso, si ustedes vieron, no necesitaba ni calculadora. Yo tengo igual que poner mi conclusión y voy a decir, para comprar 24 televisores necesito $12,000. Esa sería como mi conclusión. Sí, por lo tanto, la respuesta será
para 24 televisores, necesito 12,000 dólares. ¿Sí? Facilito. Ahora, si hubiesen decidido, en vez de hacer esta manera de multiplicar en cruz, utilizar proporciones, esa sería una forma. Necesito también que entiendan las proporciones, porque en las compuestas vamos a usar la proporción. Si voy a utilizar proporciones, cojo cada proporción tal cual. El hecho de que yo diga directa quiere decir que mis proporciones las pongo tal como están planteadas. Es decir, voy a decir 18 a 24, como 9,000, en este caso, es a X. ¿Sí? Planteo las dos proporciones tal cual están planteadas en el ejercicio. Una vez hecho eso, yo puedo pasar a simplificar. ¿Sí? La idea es simplificar para que sea más sencillo la solución. Entonces, en este caso sería la sexta 3, la sexta 4. Y aquí me quedó 3 cuartos, es a 9,000 sobre X. Ahora, esto que está dividiendo en este lado pasa a multiplicar, igual este de acá, ¿cierto? Por lo tanto, 3 por X va a ser igual a 9,000 por 4. Este 3 que está multiplicando aquí pasa a dividir acá, lo voy a pasar. X, por lo tanto, va a ser igual a 9,000 por 4 sobre 3. Saco la tercera. La tercera sería 3,000. 4 por 3, 12. Por lo tanto, si ustedes se fijan, me sale lo mismo utilizando el método de proporciones que utilizando el método de multiplicar en cruz. Esto hago siempre y cuando mis proporciones sean directas o mi regla de 3 sea directa. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Copien. ¿Me copiando? Y avísenme cuando acabe de copiar. Eso fue las inversas. Me avisan cuando acaben de copiar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar tal vez? Imagino que sí. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. A veces cuando no me dicen nada, no sé si me escuchan. Ya. De ahí tenemos o teníamos las reglas de 3 inversa. En este caso nosotros decíamos
que iba a haber proporciones inversas o que iba a haber una relación entre las razones inversamente proporcionales. Sí, es lo mismo. Cuando hablábamos de inversas, quiere decir que si la una aumenta, la otra disminuye o viceversa. Si la una disminuye, la otra aumenta. Por lo tanto, si nosotros teníamos un planteamiento de A, B, esa X, cuando identifico que es inversa a esta proporción de aquí, le doy la vuelta o la voy a invertir. Esto me quedaría como A es a B y como X es a C. Sí, yo le doy la vuelta y me queda X. Por lo tanto, si yo lo pongo en igualdad, me quedaría A es a B como X es a C porque le invertí la proporción. ¿Sí? Siempre que yo identifico una proporción inversa, le voy a dar la vuelta a esa proporción que es inversa. Entonces, en este caso, X es a C. Una vez hecho eso, lo que yo puedo hacer para utilizar este método es lo mismo que hice anteriormente, B por X y C por A. Entonces, esto sería lo mismo que tener B por X, C por A es igual a B por X. Lo que yo necesito dejar solo es la X, por lo tanto, la B que está dividiendo, perdón, multiplicando pasa a dividir. Yo puedo cambiar igual el orden, me va a quedar igual, X es igual a C por A sobre B. ¿Sí? Si yo le paso acá es C por A sobre B. Y puedo incluso poner la X al lado derecho. Puedo hacer este método, que sería la una forma, le doy la vuelta a la proporción y respeto. La otra forma que suelen hacer, cuando yo identifico que es una proporción inversa, multiplico de forma horizontal. Si yo multiplico de forma horizontal o con ese método, me va a quedar que X va a ser igual a por C sobre B. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. C por A o A por C va a ser lo mismo. Multiplicación en el orden de los factores materia del producto. Puedo hacer por este método de utilizar directamente o de multiplicar de forma horizontal, o puedo utilizar el método de la proporción. El método de la proporción me interesa más para las compuestas. Ustedes las inversas simples pueden hacerlas así, yo no tengo problema, pero en las compuestas necesito que entiendan la proporción y por eso explico este lado. ¿Ya? Por ejemplo, dice un ejercicio. Ayer, los camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén hoy tres camiones iguales a los de ayer tendrán que ser 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía. La pregunta es, ¿cuántos viajes
hicieron ayer los 2 camiones? Dice, a ver, les voy a leer el ejercicio. Dice, ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía. ¿Cuántos viajes hicieron ayer los 2 camiones? En este caso, igual que el anterior, primero identifico las variables. ¿Cuáles serían sus variables? ¿O cuáles serían nuestras variables? Mercancía. Mercancía. La mercancía ahora me dice es la misma la de ayer que la de hoy. Cuando algo me diga que es lo mismo, voy a asumir que es un valor constante, por lo tanto no entra dentro de la proporción porque es constante. Y las constantes se mantienen como tal, constantes. Otra variable. Los camiones. Ya, número de camiones sería número de camiones y la otra. ¿De qué está hablando? De los viajes. Los viajes. Por lo tanto, Michelle, número de viajes. ¿No es cierto que está hablando de número de viajes? Una vez hecho eso, voy a plantear mi ejercicio. Primero voy a tomar los valores que sí conozco. Entonces me dice que 3 camiones hacen 6 viajes. Voy a tomar primero esto antes que lo de acá. Sí, porque de estos 2 conozco los 2 datos, mientras que en el de 2 camiones me falta conocer. Entonces coloco. Me dice que 3 camiones para transportar la mercancía, que es constante, hacen 6 viajes. 2 camiones es lo que no conocemos. ¿Cuántos viajes hicieron ayer los 2 camiones? 2 camiones, ¿cuántos viajes tuvieron que hacer? Antes de resolver, debo primero identificar si es directa o inversa. Si yo quiero llevar esa mercancía con 3 camiones, hago 6 viajes. Si tengo menos camiones, tendré que hacer más o menos viajes para la misma mercancía. Menos. No, si tengo menos camiones, digamos, No, pues son más. Hace Más más. viajes. No más. más viajes, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta en este caso, mientras esta variable disminuye, esta aumenta. Es decir, si yo tuviera igual que coger solamente un camión para la misma mercancía, me voy a demorar aún más que los 2 camiones. Por lo tanto, mientras esta disminuye y esta aumenta, esta relación viene a ser inversa. Si yo identifico que esta relación es inversa, puedo hacer el primer método. Vamos a hacer primero el método rápido. Multiplico en paralelo o en horizontal. Es decir, mi X va a ser igual a 3 por 6 sobre 2. 6 por 3 son 18, dividido para 2, 9. Por lo tanto, aquí dice que 2 camiones hacen 9 viajes, ¿cierto? Es lo que teníamos de variable. Ahora, si quiero aplicar las proporciones, si yo quiero aplicar el tema de proporciones, voy a borrar porque necesito el espacio. Si quiero aplicar proporciones, en cambio, la primera proporción va tal cual. Entonces, 3 es a 2. Y como sé que es inversa a la proporción de acá, le doy la vuelta. Como X es a 6. Le doy la vuelta a X, la invierto, por eso es inversa. Y despejo la X. En este caso, mi X va a ser igual. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, 6 por 3. Este pasa a multiplicarle a la X, 2 por X. Si yo quiero dejar sola la X, sería 6 por 3. Se está multiplicando, pasa el 2 a dividir al otro. Y por lo tanto sería 18 sobre 2, que sería 9. Y si ustedes ven, utilizando este método, me tiene que dar el mismo valor. Y yo voy a concluir que tengo que hacer con 2 camiones 9 viajes. ¿Sí?
Si está claro, copian hasta esto. Profe, yo tengo una consulta. Aló, profe. Sí, díganme. Verá, el momento que en la parte última, chuta, no le veo la... siempre es necesario dividirle, el 18 para 2 me parece que estaba, o también vale simplificárselo. Bien, vale simplificar antes como usted se acomode, porque yo podría multiplicar y después dividir, o podría desde aquí simplificar, ¿no es cierto? Yo puedo sacar la mitad de 6, perdón, la mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3. ¿Qué me sobra? 3 por 3, 9. 9 sobre 1 es 9. Puedo hacer cualquiera de los dos. Simplificar antes de simplificar o al final. Recomendación es preferible simplificar antes. Siempre simplifique antes porque se le hace todo más sencillo. Gracias, profe. Copien y para pasar a hacer otro ejercicio. Estamos hasta ahí, puedo borrar. ¿Aló? Sí, profe, gracias. Ya. Veamos otro ejercicio. Un segundito. ¿Dónde anoté el otro ejercicio? Vamos a hacer uno más cortito. Ahorita ya no les voy a poner específicamente cuál regla de 3 es, vamos a identificar, ¿sí? Hoy día vamos a trabajar sobre las simples. La simple directa y la simple inversa, lo que estamos viendo esta mañana, vemos compuestas, ¿sí? Porque como tenemos unos 15 minutos más, porque después vamos a hacer los ejercicios que me preguntaron. Entonces me dice, el siguiente me dice, para hacer dos tartas de manzana. Ricardo emplea 12 manzanas. Punto. ¿Cuántas manzanas necesitará para hacer 9 tartas? Pregunta. ¿Cuántas manzanas necesitarán para hacer? ¿Cuántas tartas dije? Para hacer 9 tartas. Igual que el anterior, ¿no es cierto? Primero deben buscar ustedes las variables. Dice, para hacer 2 tartas de manzana, Ricardo emplea 12 manzanas.
cuántas manzanas necesitará para hacer 9 tartas. ¿Cuáles serían las variables en este caso? Las tartas y las manzanas. Perfecto, número de tartas y manzanas. Por lo tanto, voy a colocar primero mis variables. Entonces digo número de tartas. Esto les sirve bastante en gastronomía, de hecho. Y número de manzanas. Entonces me dice que para hacer 2 tartas, en 2 tartas necesita 9 manzanas. Hay 2 manzanas. De ahí me dice cuántas manzanas, es lo que no conozco, le pongo X, necesitará para hacer 9 tartas. ¿Sí? Una vez ya planteado, pasado a este lenguaje, el ejercicio, debo ver si es relación directa o si es relación inversa. En este caso, para 2 tartas tengo 2 manzanas. Si quiero hacer más tartas, ¿necesito más o menos manzanas? Más. Más manzanas. Por lo tanto, ¿qué tipo de relación es? Inversa. Directa, facilita, ¿cierto? Entonces aquí decimos que hay una relación directa. Una vez identificado eso, yo puedo utilizar cualquiera de las 2 formas. Proporciones o puedo utilizar multiplicar en X. Ahorita estamos haciendo las 2. Primero voy a hacer la de multiplicar en X. Cuando es directa, multiplico en X. Nada más, ¿cierto? Por lo tanto, mi X para este caso va a ser igual a 9 por 12 sobre 2. Profe, Díganme. perdón que me interrumpa. Esa partecita justo para cacharle si es que es directa o indirecta, ¿le puede repetir, por favor? Ya, repitámoslo. Gracias, profe. Decíamos que cuando nosotros queremos identificar qué tipo de proporción es, yo tengo que identificar qué pasa, cómo se comportan las variables. ¿Qué pasa si la una cambia? ¿Qué pasa si la otra con la otra? ¿Cierto? En este caso, yo digo, para hacer 2 tartas, yo necesito 2 manzanas. Si yo necesito hacer más tartas, porque aquí me dicen 9 tartas, entonces aquí van a ser más tartas. Si yo quiero aumentar mi número de tartas, quiero hacer más tartas, necesito más o menos manzanas. En este caso, si yo quiero hacer más tartas, voy a necesitar más manzanas, más ingredientes, ¿cierto? Por lo tanto, esta también aumenta. Las 2 aumentan. Perfecto. Si la una aumenta y la otra aumenta, la relación es directa. Siempre que la una aumenta, la otra aumenta, es directa. O al contrario, si quiero hacer menos tartas, tengo que utilizar menos manzanas. Si esta disminuye, la otra también disminuye. Sí, cuando las 2 variables vayan en el mismo sentido, decimos que es una relación directa. ¿Ya? Cuando yo tengo una... Ahí Gracias, se está profe. mostrando... Ahí sí, en directo sí. Faltan las inversas para cacharle mejor, profe. Gracias. En este caso, dijimos ya es directo, ¿cierto? Por lo tanto, el primer método de solución, el que suelen usar más fácil ustedes, es multiplicar en cruz. Es decir, X va a ser igual a 9 por 12, ¿sí? Dividido para... Una vez hecho eso, puedo simplificar la mitad de 2, 1, la mitad de 12, son 6. 9 por 6, ¿cuánto es? Ahí en las tablas los vamos a ver. 54. 54. No les entendí. ¿Cuánto? 54. Perfecto, se han estado pilas. Por lo tanto, mi conclusión aquí será, bueno, después ponemos, sí, después pongamos la conclusión, ¿ya? O puedo utilizar el otro método, que es utilizando proporciones. Cuando yo tengo relación directa, las proporciones van ubicadas tal cual están planteadas en mi ejercicio. Es decir, si utilizo proporciones, va a decir 12 es a 9, como 12 es a X. Lo que yo quiero dejar solo, o lo que yo quiero determinar es el valor de X. ¿Sí? Cuando yo tengo proporciones directas, lo que hago es, lo que está dividiendo pasa primero al otro lado. Multiplica. Por lo tanto, esta X pasa acá y el 9 pasa acá.
Y me quedaría 2x es igual a 9 por 12. Como lo que yo quiero obtener es esta x de aquí, tengo que dejarla solita a la x. Entonces, si el 2 le está multiplicando a la x, pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, mi x de lo que yo quiero va a ser igual a 9 por 12 sobre 2. Simplifico la mitad 1, la mitad 6. 9 por 6 son 54. Si ven, cualquiera de los dos métodos, sea este método o sea este método 2, utilizando proporciones, me da el mismo resultado, 54. Ahora lo interesante o lo importante aquí, siempre que ustedes hagan este tipo de ejercicios, siempre pongan la conclusión o la solución final. ¿Sí? La solución sería, ¿cuántas manzanas dará? Para hacer 9 tartas, ¿no es cierto? Necesito, o necesita, porque estoy hablando de Ricardo, necesita 54 manzanas. ¿Sí? Y yo tengo que hacer la conclusión porque igual esto me presentan a mí en un lenguaje escrito o hablado. Entonces mi conclusión también es, o mi deber, mi obligación es pasar el lenguaje matemático igual a palabras. Para hacer 9 cartas necesito o necesita 54 manzanas. O para hacer 9 tartas, Ricardo necesita 54 manzanas. Sí, siempre pongan en estos ejercicios al menos esta partecita. Transformen el lenguaje matemático en lenguaje hablado, un lenguaje literario. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Me salió el mensaje de tiempo. ¿Dónde está? No está dando. Ya. Veamos otro. Igual vamos a identificar si es directa o inversa. Ya. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ya. Sí, profe, gracias. Vamos a hacer otro ejercicio. Ya. En este periodo, recorrimos 820 kilómetros y necesitamos ¿cuántos? 90 dólares. 90 dólares de combustible. Carísimo. ¿Ya? Punto seguido. Calcular cuántos dólares de combustible se necesita. Calcular. ¿Cuántos dólares de combustible necesitarían para recorrer
1400